Stephanie Gray siempre había considerado su vida estable. Lo tenía todo: una hermosa casa en las afueras de Chicago, una reputación impecable y un esposo al que todos llamaban un modelo de familia ejemplar. Nick Gray, un exitoso financiero, era un hombre siempre que controlaba meticulosamente su vida, desde los acuerdos de negocios hasta las cenas compartidas con su esposa. Esa noche celebraban su aniversario en su restaurante favorito. Todo transcurría a la perfección. Un vino exquisito, música suave, una atmósfera relajada. Stephanie sonreía mientras miraba a Nick y pensaba que, incluso después de tantos años, su matrimonio parecía impecable. Entonces sonó el teléfono. Nick siempre lo dejaba hasta un lado durante la cena, considerándolo una cuestión de etiqueta, pero esta vez miró la pantalla, su expresión cambió abruptamente y murmuró: «Perdón, esto es importante». Se levantó y salió al pasillo. Stephanie no tenía intención de escuchar, pero cuando pasó junto a la puerta de camino al baño, captó un fragmento de la conversación. La voz de su esposo era fría, decidida. «Esto tiene que terminar. No puede hablar». Stephanie se quedó inmóvil. Un escalofrío recorrió su espalda. Cuando Nick regresó, su rostro aún reflejaba tensión. Pero pronto se puso la máscara de su amabilidad habitual, y como si nada hubiera pasado, tomó su mano. «Lo siento, amor. Un asunto del trabajo, tonterías». Ella asintió, fingiendo que no había escuchado nada. Pero desde ese momento, algo en su interior cambió. En los días siguientes, el comportamiento de Nick se tornó extraño. Se quedaba fuera hasta tarde, escondía su teléfono, y su mirada parecía distante. Una mañana, mientras él aún dormía, Stephanie se armó de valor. Tomó su teléfono. Estaba bloqueado. Probó una contraseña. La fecha de su boda, la pantalla se desbloqueó. Rápidamente abrió los últimos mensajes. Ella ha empezado a indagar. Hay que actuar rápido. Necesitamos autorización. Si hay riesgo, la eliminamos. Tenemos un plan. Los dedos de Stephanie comenzaron a temblar. Hablaban de ella. Stephanie fingió que nada había sucedido, que no había visto esos mensajes, que su mundo no se estaba resquebrajando. Aprendió a ocultar sus emociones, a controlar su respiración, a mantenerse firme incluso cuando su corazón latía con fuerza, como si le advirtiera del peligro. Pero ahora, cada movimiento de Nick le parecía una prueba de su mentira. Su costumbre de desaparecer por las noches, su mirada evasiva, el modo en que apagaba el teléfono, sus respuestas breves y frías, todo se convirtió en señales de que ocultaba algo. Se comportaba como si estuviera esperando algo, como si contara los días. Stephanie no podía quedarse de brazos cruzados. Necesitaba descubrir la verdad. Una mañana, cuando su esposo se marchó apresurado al trabajo, ella entró en su despacho. La puerta solía estar cerrada, pero esta vez había quedado entreabierta, como si la invitara a entrar. En el interior, todo era perfecto. Los libros alineados meticulosamente, los documentos ordenados en carpetas, un escritorio limpio con la mínima cantidad de detalles. Todo era demasiado impecable, como si estuviera diseñado para ocultar secretos. Comenzó a buscar. Abrió cajones, revisó papeles, intentó hallar al menos una pista. Nada sospechoso. Solo informes financieros rutinarios. Pero algo en su interior le decía que había más. Entonces vio la caja fuerte. Se quedó inmóvil, tratando de recordar si alguna vez había visto a Nick abrirla. Probó con la fecha de su boda, sin éxito. Luego intentó con la fecha de nacimiento de su esposo. Un clic. La puerta de la caja fuerte se abrió. Dentro había un sobre negro con la palabra archivo, escrita en él. Lo tomó y lo abrió. Lo que vio hizo que su corazón se encogiera. Informes financieros, listas de transacciones, sumas sospechosas transferidas a cuentas en paraísos fiscales. Pero eso no era lo peor. También había una fotografía de una joven.
En el reverso, un nombre. Emma Lawrence. Ese nombre la golpeó como un rayo. 7 años atrás, esa mujer desapareció sin dejar rastro. En las noticias se decía que era contadora en una empresa bancaria, que había encontrado pruebas de fraude y tenía la intención de denunciarlo. Pero luego simplemente desapareció. Stephanie recordaba aquel caso. Su esposo había estado demasiado tranquilo cuando los periodistas discutían sobre ello. Volvió a mirar dentro del sobre y sacó una hoja de papel. Era un correo electrónico impreso. Solo 3 palabras. Lawrence, eliminada. Problema resuelto. Sus dedos temblaron. Nick estaba involucrado en aquella desaparición. El hombre en quien confiaba podía estar implicado en un asesinato. Stephanie no podía quedarse quieta y esperar a que su vida se desmoronara. Necesitaba respuestas. Tenía que descubrir hasta dónde había llegado Nick, cuán peligroso se había vuelto. Esa noche, él dijo que tenía una reunión urgente y que volvería tarde. Ella asintió, fingiendo indiferencia, y lo observó mientras tomaba las llaves, se ponía el abrigo y salía por la puerta. Solo cuando el sonido del motor de su coche se desvaneció en la oscuridad, ella corrió hacia su propio vehículo. Esperó 5 minutos, dándole tiempo para alejarse, y luego arrancó, siguiéndolo a una distancia segura. Sus dedos apretaban el volante. Su respiración era entrecortada y su corazón latía con fuerza debido a la tensión. Nick conducía con cautela, sin apresurarse, como si comprobara si alguien lo seguía. Giraba por calles poco transitadas. Se movía con la precisión de alguien que sabía que podía estar bajo vigilancia. Pero Stephanie no perdió su rastro. Apagó las luces del coche y mantuvo suficiente distancia para no delatarse. Finalmente, él giró hacia un distrito industrial abandonado, un lugar donde antes operaban almacenes. La calle estaba oscura, iluminada solo por la luna y algunas farolas rotas. Ella se detuvo a unos 100 metros de donde Nick había estacionado y vio cómo bajaba del auto. Alguien lo estaba esperando. Un hombre alto, con un largo abrigo negro. Intercambiaron unas palabras y luego Nick sacó un sobre oscuro y se lo entregó. Stephanie no podía oír lo que decían, pero su cuerpo se tensó cuando el hombre del abrigo abrió el sobre y revisó rápidamente su contenido. Dijo algo, y Nick asintió. Era un trato. Importante. Tal vez mortal. Su corazón latía tan fuerte que temió que pudieran escucharlo incluso desde aquella distancia. Y entonces su teléfono vibró. Se sobresaltó bruscamente, presionándolo contra su pecho, temerosa de que el sonido la delatara. El mensaje provenía de un número desconocido. Solo una frase: detente antes de que sea demasiado tarde. Un escalofrío de miedo la envolvió. Levantó la cabeza lentamente y vio que el hombre del abrigo la estaba mirando directamente. La había visto. Sabía que estaba allí. Se quedó inmóvil, como un animal acorralado en una trampa. Nick también se giró, aunque aún no parecía entender qué miraba su interlocutor. Stephanie solo tenía una oportunidad. Giró la llave, encendió el motor, dio un brusco volantazo y pisó el acelerador. En el espejo retrovisor vio al hombre del abrigo sacar rápidamente su teléfono. No iban a dejarlo pasar. Acababa de dar el paso más peligroso de su vida. A la mañana siguiente, Nick actuaba como si nada hubiera pasado. Bebía café, hojeaba el periódico, lanzaba sus habituales comentarios sobre el trabajo, como si nada lo preocupara. Pero su mirada había cambiado. Se había vuelto fría, como si ya no viera en Stephanie a su esposa, sino a un obstáculo. Stephanie sabía que ya no tenía tiempo. No podía esperar. No podía confiar en que todo se resolviera por sí solo. Tenía que actuar. Entró en su despacho, tomó su portátil y accedió a las cuentas bancarias de Nick. Sabía que era arriesgado, que él podría darse cuenta de que estaba investigando donde no debía, pero el miedo ya no la detenía. Lo que descubrió superó sus peores expectativas.
Millones de dólares transferidos a cuentas offshore con nombres que no significaban nada para ella. Las transacciones estaban fragmentadas, ocultas, pero la imagen completa era clara. Era un esquema de lavado de dinero, complejo y meticulosamente planificado. Hizo capturas de pantalla, guardó copias, imprimió documentos. Era suficiente para destruirlo, para entregarlo a la policía, para obligarlos a investigar más a fondo. Metió los papeles en su bolso y decidió marcharse. Sabía que estaba arriesgando su vida, que cada minuto podía ser el último. Pero ya no había marcha atrás. Cuando regresó a casa, una extraña sensación la invadió. La puerta estaba entreabierta. Ella estaba segura de haberla cerrado al salir. Su corazón latía con fuerza cuando entró. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Avanzó lentamente hacia la sala de estar y vio un papel sobre la mesa. Una sola línea. Demasiado tarde. No hay salida. Sus manos comenzaron a temblar. Giró hacia la puerta. Pero entonces notó un movimiento cerca de la ventana. En la acera, un sedán negro estaba estacionado. Junto a él, Nick. Dos hombres vestidos de traje oscuro avanzaban hacia ella. Comprendió que ya no tenía tiempo. Se lanzó hacia la salida trasera, pero no llegó a lanzarla. Unas manos la sujetaron con fuerza. Le arrebataron el bolso y la inmovilizaron. Intentó liberarse, intentó gritar, pero fue en vano. Una voz fría y sin emoción resonó cerca de su oído. Tranquila. Intentó respirar, pero todo a su alrededor comenzó a desvanecerse. La oscuridad la envolvió como una ola, devorándolo todo. El mundo se apagó. Stephanie despertó de golpe, como si hubiera emergido de un abismo. Su mente estaba confusa, la cabeza le zumbaba por el impacto. Intentó moverse, pero sus manos estaban atadas a la espalda. Sus piernas también. Estaba tumbada sobre un suelo de hormigón frío, rodeada de oscuridad, con solo una tenue luz de lámpara proyectando sombras en las paredes. El aire olía a humedad, polvo y miedo. Levantó la cabeza lentamente y vio una silueta. Nick. Estaba de pie frente a ella, tranquilo, sin emociones. Sus ojos eran vacíos, como los de un depredador que observa a su presa, una presa que ya no tiene ninguna posibilidad de escapar. Él dejó caer una fotografía frente a ella. Era su propio rostro, captado a través de la ventana de un coche. La había estado siguiendo, y lo sabía. Pensé que eras más inteligente, dijo, sin rabia ni lástima, solo con decepción en la voz. El frío del miedo la envolvió. Su mundo se resquebrajaba, desmoronándose ante sus ojos. Todo lo que creía saber sobre él desaparecía, dejando solo una aterradora verdad. No lo reconocía. Nick, su esposo, ya no se molestaba en ocultarlo. La puerta se abrió, y el hombre del abrigo negro, el mismo que había visto en los almacenes, entró en la habitación. Se detuvo frente a ella, abrió con calma un maletín y sacó unos documentos. Nos has causado problemas. Su voz era fría, distante, como la de alguien acostumbrado a dar órdenes que costaban vidas. Stephanie intentó hablar, convencerlos, encontrar aunque fuera una mínima oportunidad de escapar, pero las palabras no salían, el miedo le oprimía la garganta. Comprendió que no iban a dejarla ir. Ella no existía en sus planes. Solo era un problema. Y ellos resolvían los problemas rápidamente. Intentó moverse, pero fue sujetada con brutalidad, haciéndola caer. Su visión se nubló. El rostro de Nick se desdibujó ante sus ojos. Él ni siquiera se inmutó. Por un instante, le pareció ver una sombra de sonrisa en sus labios. Tal vez solo era su última pesadilla. El mundo comenzó a girar. La oscuridad la envolvía como aguas negras. No podía escapar. Un sonido fuerte rasgó la oscuridad.
rompiendo el silencio y haciendo que Stephanie se estremeciera. Su corazón latía con furia mientras intentaba comprender qué había sucedido. Se oyó el golpe sordo de algo pesado cayendo al suelo. Levantó la mirada y vio a Nick tendido, inmóvil. Lo observó sin creerlo, sin aceptar que era real, que ya no se movía, que no respiraba. El hombre al que había amado. El hombre al que había temido. El hombre que había sido su esposo. Lo complicaste demasiado. Su voz sonaba igual que siempre, tranquila, sin emoción, como si simplemente estuviera afirmando un hecho, como si lo que acababa de suceder fuera solo un inconveniente menor. El frío la invadió. Su mente intentaba encontrar una lógica, una salida, pero no había opciones. Los hombres se acercaron a ella. Sus movimientos eran precisos, profesionales. No tenían prisa, porque sabían que ella no podía huir. Intentó gritar, intentó forcejear, pero uno de ellos le tapó la boca. Su propio grito se ahogó en el silencio. Sintió cómo la sujetaban, cómo sus muñecas ardían bajo la presión, cómo su cuerpo se volvía indefenso ante su fuerza. Comprendió que era el final. El mundo ante sus ojos se desdibujó. Todo se fusionó en una única imagen, oscura, fría, sin salida. Ellos no dejaban rastros. Ellos no daban oportunidades. Ellos siempre terminaban el trabajo. La oscuridad la envolvió como una ola, tragándola por completo. Lo último que escuchó fue el sonido de una puerta cerrándose. El mundo se apagó para siempre.